Hey, soy Isra García. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series, el podcast de la reinvención, el podcast de la disrupción, el podcast de la liga del 1%, el podcast que hace accesible lo inaccesible, que destroza lo perfecto y habilita lo imposible, que hace en la práctica posible lo que en la teoría parecía imposible, con entrevistas a los más grandes disruptores, líderes y maestros mundiales, puenteando y uniendo sabiduría ancestral y sabiduría moderna, uniendo lo holístico con lo científico, lo experimental con lo teórico. Estás en el lugar adecuado para decodificar el potencial humano y lo que significa vivir una vida extraordinaria. Te espero y vamos al episodio. No olvides suscribirte, marcar la casilla de las notificaciones, darle un like para llegar a alguien más, decirnos a quién quieres que entrevistemos o qué quieres que tratemos en los siguientes episodios en los comentarios y no olvides hacer lo que haces naturalmente, sobresalir de ti mismo. Vamos a ello. Buenas, mi nombre es Óscar Lobo y quiero daros la bienvenida a este podcast de Isra García, donde vamos a hablar de alto rendimiento holístico. Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Pues aquí estamos, aquí y ahora, en la estación de trenes de Segovia, en medio de un desierto, con Óscar Lobo, apurando los últimos minutos de este programa one-to-one, uno a uno, de alto rendimiento holístico. Óscar Lobo, que ocupa responsabilidades de dirección en una institución de ámbito sindical y que ha pasado por el programa Ultraproductividad, el Mastermind de Ultraproductividad, el retiro de alto rendimiento holístico, el programa Self Mastery. Tiene ya 3 rayas, 3 danes en el cinturón blanco y hemos acabado este programa de 4 días más el medio por delante y el medio por detrás, es decir, 5 días aquí en Brieva, Sí. en Brieva, en un pueblo de Segovia, en unas condiciones inmejorables para el trabajo que hemos hecho. Y en esta sesión, como suelo hacer en algunos programas uno a uno, cedo esta oportunidad de las preguntas y respuestas finales al invitado, en este caso el participante, para que formule las últimas preguntas del cierre del programa y yo las responda. Y además Óscar, muy amablemente y muy cortésmente y generosamente, ha accedido a hacerlas públicas para que muchos de los oyentes pues nos podamos beneficiar de estas respuestas y estas preguntas y lo que dé de sí. Óscar. Pues muchas gracias, Isra, y un placer, no solamente esta experiencia de este retiro de alto rendimiento holístico, sino del resultado y de todo el trabajo realizado, tu implicación, tu compromiso y de participar en esta sesión que he escuchado a otros compañeros y compañeras y que no me vi haciendo estas preguntas y tengo la oportunidad de hacerlas ahora en vivo y en directo en una situación como la vida misma, en una estación de tren. Es el momento perfecto y el lugar perfecto. En medio de los anuncios de trenes que seguramente aparecerán en el podcast, lo utilizaremos como una cuña del propio podcast. Gracias a ti por tanta confianza y por haberte entregado y por siempre venir con esa mentalidad de cinturón blanco y con esa mentalidad también de Champions League. Muchas gracias. Vamos a ello. Bueno, hay una cosa que vivimos en un mundo donde parece que está de moda ir muy rápido. Parece como que el vértigo es lo que se lleva. Nos genera ansiedad, nos genera estrés
Y una pregunta que quería hacerte en relación a esto es: ¿cómo podemos ir más despacio en un mundo que va tan deprisa? O si debemos ir más despacio en un mundo que va tan deprisa. Esta es una pregunta que me ha costado como unos 30 años responderlo. En realidad ni siquiera lo he planteado, ¿no? Si iba deprisa. Además, yo tengo un tatuaje que pone vive demasiado rápido, ¿eh? No vive rápido, como en la camiseta, vive demasiado rápido. Todavía creo que aplica. Sin embargo, el mundo en el que vivimos está hecho para ir rápido, porque ir rápido significa pensar pero no pensar. Pensar, estar todo el rato en la mente, dónde hay que ir, qué hay que hacer, pero no pensar en estar viviendo lo único que puedes vivir, que es este momento. La gente ni siquiera sabe que va deprisa. O bueno, lo sabe pero no lo quiere admitir. Porque admitir que vas deprisa significa admitir de una forma u otra que te has equivocado viviendo. En realidad no te has equivocado viviendo, estás viviendo perfecto para llegar a estar viviendo lo que estás viviendo. Pero claro, significaría tener que replantear tantas cosas y enfrentarte a una forma de hacer las cosas, de vivir, de estar, de ser. Significaría que no tienes que ir a ser nada. Significaría que no tienes que ir a tener nada. Significaría que no tienes que ir a vivir nada. Significaría que no tienes que ir a pensar nada. Significaría que no tienes que ir a sentir nada. Significaría que no tienes que ir a ningún sitio, sino que ya estás. Pero claro, eso es una paradoja tan grande para cualquier ser humano que no es capaz de procesarla si no tiene un mínimo de conciencia profunda y trabajada. Y la mayoría a ese nivel no lo tenemos. Y los que lo tienen no pueden soportar la idea de que es así. Entonces, ¿cómo ir más despacio? En realidad es bastante simple. No fácil, pero simple. Y lo voy a hacer de forma instructiva, lo menos filosófica posible, y encuentra 10 momentos al día donde pares unos minutos, donde simplemente pares y respires y estés ahí. Puedes hacer 5 con los ojos abiertos, 5 con los ojos cerrados, 5 con tiempo, 2-3 minutos y 5 sin tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es la consecuencia de ir más deprisa. Si hay tiempo, siempre vamos por detrás. Y si siempre vamos por detrás, siempre llegamos tarde. Y si siempre llegamos tarde, siempre vamos con prisas. Porque no llegamos. Es que nadie llega. No vas a llegar. No vas a llegar a salir vivo. No vas a salir vivo de esta. Entonces, como no vas a llegar, no hace falta llegar. Entonces, empieza a desvincularte de tu relación con el tiempo poquito a poquito. Todo lo que puedas. No siempre, no nunca. Todo lo que puedas. Cuando hagas algo, trata de no hacer más cosas a la vez. Simplemente haz lo que estás haciendo. Solo con estas 10 veces, solo con estas 10 paradas al día, ya logras ir despacio. Los aventureros, 15. Los que de verdad sean atrevidos, 20 veces al día. ¿Por qué? Porque vas a notar... De hecho, creo que lo más potente que una persona puede hacer hoy. Para simplemente
partir el día, para darse cuenta de las cosas, para aprender, para estar, para ser. Vale, al principio vas a encontrar un montón de cosas que probablemente no te gusten cuando paras. Pero, ¿qué es peor? El camino de ir por medio de las vías del tren con los ojos, por medio de las vías del tren de alta velocidad con los ojos vendados. Es un suicidio. Entonces, básicamente es lo mismo que estamos haciendo todos. ¿Quieres ir más lento? Desvincúlate también un poquito del tiempo. ¿Quieres ir más lento? No te pongas tanto bajo presión. Yo, intentando llegar siempre last minute a todos los vuelos, desde 2012 a 2016 de toda mi vida, y han sido unos cuantos, porque me apetecía llegar tarde y porque me apetecía correr por el aeropuerto y porque buscaba esa chute de adrenalina que genera todas esas experiencias, pues ya no los necesito. Entonces, como no los necesito, no es que vaya 2 horas antes al aeropuerto, pero no me someto bajo presión por vuelos que no tengo por qué estar antes, o no tengo ninguna obligación de, como ahora, antes de pillar este tren. Si yo me comprometo y digo, vale, voy a pillar este tren que me quedan 40 minutos, esta entrevista la estaría haciendo con prisa. Entonces digo, bueno, ¿el siguiente tren cuándo es? Dentro de 1 hora y media. Pues cojo ese dentro de 1 hora y media y disfruto de esta entrevista y disfruto de lo que pueda pasar de aquí a allí. Pero de lo contrario, si ya dentro de 1 hora y media estamos pensando dentro de 1 hora y media, o cuando tenemos un evento dentro de 3 días, estamos pensando dentro de 3 días, cuanto más reduces el tiempo, menos es tu capacidad de reacción. Y la capacidad de reacción de alguien que no está en conexión, en armonía, en alineamiento consigo mismo, que no ha empezado el trabajo de la maestría de uno mismo, es casi nula. Y esa reacción burda, grotesca y agresiva, lo único que hace es echarnos por tierra. En cambio, la reacción de una persona que sabe que tiene el control de las cosas que puede controlar y trata de enfocarse únicamente en las cosas que puede controlar, ejerce una influencia y un impacto sobre su alrededor y sobre lo que hace y sobre sus decisiones, sobre sus pensamientos y las consecuentes acciones, que ese es el estado por el cual hay que trabajar en el self-mastery, en la maestría de uno mismo. ¿Por qué? Porque no me somete nadie a lo que yo puedo controlar. Y yo me someto si quiero, pero si yo no sé en cada momento lo que puedo controlar y lo que no, si no sé que está en mi control decir una palabra más exacta o con más precisión que otra, no la digo y la digo desconsideradamente, pero todo aquello que puede, que de una forma u otra puedo influenciar de forma total, es algo en lo que he trabajado durante toda mi vida. Desde moverme cuando hay una mosca, hasta decir una palabra cuando hay que decirla, o guardar silencio cuando no crees que debas decir nada, hasta emplearme a fondo en un ejercicio cuando sé que me tengo que emplear a fondo, utilizar mi fascia para conducir mi energía chi cuando la necesito conducir, o escribir completamente absorto en lo que estoy escribiendo cuando necesito escribirlo, o guardarme un hueco de 3 horas para crear lo que sea. Todo eso puedo hacerlo, porque igual que puedo amar a alguien, puedo servir a alguien, puedo impactar a alguien, puedo jugar, puedo practicar, y eso está bajo mi control. Puedo amar, puedo vivir. Lo más increíble es que vivir está bajo nuestro control y es el único gran propósito, y lo dejamos al libre albedrío. Al libre albedrío va la vida, pero no tu oportunidad de vivir. Entonces, ir más lento empezaría por ahí. Ir más lento, siéntate más. Ir más lento, dedica al menos 1 hora al día a contemplar, no moverte, no mover ni un dedo. Si no puedes empezar por 1 hora, empieza por 5 minutos. Y luego ve incrementando cada 2 semanas, cada 3 semanas, 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más, hasta 1 hora. 1 hora al día de quietud arreglan hasta el más frenético que existe.
Muchas gracias y seguro que resonará. Hay una de las cuestiones que estamos en un mundo muy conectado, completamente, con mucha sobreinformación, con muchos inputs, como se suele decir, con muchas referencias. Y una de las características no menos importantes que en una experiencia, cero teléfono móvil, cero conexión con el mundo exterior y no hay reloj, no hay tiempo. Ajá. Y son las cosas que más me han impactado. ¿Por qué, Isra? ¿Por qué es importante? Y esto un poco para que puedas incidir más sobre el tiempo y sobre lo de estar conectados con el mundo exterior que nos está marcando tanto nuestra pauta y que creo que nos genera mucho más estrés y ansiedad. Yo he tardado 40 años en resolver mi vida entera. Está resuelta. Ya lo puedo confirmar y no tengo ningún pudor en decirlo. Porque la he resuelto. Y una de esas cosas que entran dentro de esa gran resolución, me voy a explicar. Yo no he tenido que resolver mi vida se ha resuelto sola, pero he tenido que hacer ese viaje para resolverlo. Porque mucha gente cree que debes hacer algo para resolver toda tu vida y no debes hacer nada para resolver tu vida. Lo que debes hacer es resolver el no resolver el resolver tu vida. Pero en fin, eso es otra historia. A lo que quiero decir es, ¿por qué vivir sin tiempo? Bueno, yo llevo un año. Como puedes ver, mi pantalla, yo sigo en la gran victoria. Se cumplen 2 años en este sabático experimental de tiempo indefinido y una especie de Vision Quest, el ritual de los indios Lakota que se llama la búsqueda de la visión. Sí, es una mezcla entre ambos, sin fecha de retorno. Yo llevo 2 años desde que dejé las redes sociales y llevo ya casi 1 año desde que empecé a desvincularme del tiempo. Mi teléfono, la pantalla de inicio, hora hackeada. Ahora en el reloj ponen las 7:43 de la mañana y no lo son, creo que estamos en el mediodía o algo así. Y eso poco a poco ha hecho que no vaya funcionando bajo las leyes del tiempo. Y es, mira, hay que estar a las 10 allí, a las 10 ves tú, yo voy a intentar ir, pero no sé si voy a llegar. Si quieres me esperas, si quieres no me esperas. Si te sienta mal es tu problema, si te sienta bien también es tu problema. A una reunión, si es online, probablemente voy a intentar llegar, pero yo no te puedo asegurar 100% que voy a estar en esa reunión a la hora determinada. Si yo te digo que voy a estar, voy a estar. Si no puedo estar, pues te llamaré y te diré, no llego. Y puede decir, ya, pero mi jefe ya... Mira, deja de plantear excusas lamentables. Enfréntate a la realidad de la vida. Y la realidad de la vida es que el tiempo te está aniquilando, a ti y a todo el mundo. Yo simplemente lo he admitido, admití que era una de las razones por las que probablemente iba a morir infeliz y dije, pues tengo más de media vida para solucionar esto, vamos a experimentar. Y empecé un proceso de experimentación pues que me ha ido llevando cada vez a lugares más interesantes. Ahora salen todas las personas que dicen, ya, pero porque no tiene jefe, porque tal. De nuevo, excusas lamentables. Es demasiado. Las lamentaciones no escalan, igual que las excusas. No importa, todo el mundo puede desvincularse del tiempo más de lo que lo hace, en medida de lo posible, como dicen en la autoescuela. Gira a la derecha en medida de lo posible. Bueno, desvincúlate del tiempo en medida de lo posible. Hay gente que puede más, hay gente que puede menos. Y menos y más, no hay diferenciación, es exactamente igual. Hazlo lo que puedas, porque lo que puedas te va a beneficiar. Y te empezarás a dar cuenta de que tienes una vida en la que parece que se premia el tener todo ocupado, el no tener un minuto para respirar, el tener todas esas cosas, porque yo era uno de ellos. Y en ocasiones juego a serlo, porque en un mundo donde todo el mundo lo es, tú no puedes jugar a no serlo siempre. Nunca lo es siempre y nunca es nunca, o siempre es nunca. Entonces, pues de vez en cuando juegas a ser esclavo del tiempo. ¿Por qué? Porque estás bajo las leyes de todo el mundo. Si alguien te dice a las 7 aquí para firmar un contrato, pues tendrás que ir a las 7 ahí. Pues entonces en esos momentos pues me toca jugar el papel, como decía Epicteto,
que esclavo del tiempo. Bueno, si es lo que me toque y la vida me pide, yo lo juego. Lo que sea que la vida me pida, eso es lo que voy a jugar. Porque si tú te conviertes en lo que la vida te pide, que he hablado de esto en otros podcasts, ya no hay fricción con la vida. Te conviertes en la vida en sí, y la vida en sí se convierte en ti. Entonces es una armonía, es un flujo constante, igual que cuando no hay tiempo. Si no hay tiempo, ¿tú tenías alguna prisa por acabar las tareas? En ocasiones sí, porque viene por defecto del hábito y de la costumbre y de los comportamientos que llevas desarrollados. Pero con el tiempo, tu prisa se iba desvaneciendo, ¿verdad? Y tú has visto como en 4 días has pasado de un estado de agitación, ya no solo física, sino mental, porque si la mente va rápido, el cuerpo va rápido, si el cuerpo va rápido, la mente va rápida, sino que has empezado a estar en tranquilidad, en paz, en, me gusta estar aquí, no tengo que estar allá, o allá más lejos, ¿no? Efectivamente, así. Entonces, no podemos frenar a la gente de forma estrepitosa. Se frena poco a poco. Entonces hay que ir quitando, hay que ir apartando durante unos días los artefactos de prisa, de suicidio cotidiano, de galopada en un pura sangre mental a 300 kilómetros por hora, de frenesí a los que nos enfrentamos. Uno de ellos es el smartphone, otro de ellos es el reloj. Como me dijo Mauricio, un maestro zen con el que estuve conviviendo unos meses, me dijo: Irra, como decía Heidegger, el reloj está hecho para hacernos perder el tiempo. ¿El reloj para qué sirve? Para mirar la hora, para saber que estoy en la hora. ¿Estás en la hora de qué? La única hora que importa es la hora de nacer y la hora de morir. Entonces, no estás en hora, ni nunca lo vas a estar. Manda el reloj a tomar. Luego quitas los relojes, quitas los teléfonos. Por unos días, simplemente para que la gente vea la diferencia. Es, ¿cómo prefieres vivir tú, que tú lo has vivido? Te voy a preguntar. ¿Cómo vivías antes de entrar en este programa o en cualquiera de los otros? Porque sabes que es como una de las bases. ¿O cómo estás ahora mismo? Pues sin duda como estoy ahora mismo. Porque ¿cómo estás ahora mismo? Sin necesidad de estar pendiente de lo que pase, de estar hiperconectado, porque estás desconectado con más calma, con más paz, y te permite también hacer un mejor trabajo, ¿no? Porque profundizas en lo que tienes que trabajar. Porque luego siempre queremos encontrarlo todo. Queremos encontrar y siempre queremos más, y la búsqueda de más acaba por perdernos. Nos convertimos en esclavos de más tiempo, más. Pero no puedes más de más. Ya lo tienes. Aprende a valorarlo, a verlo y a disfrutar de ello, porque es mucho más sencillo que estar continuamente corriendo de un lado a otro. Por eso yo sigo en este experimento y sigo en este sabático, donde lo he dejado todo, donde mi familia, mis amigos, mis negocios, pero de repente tengo todo. Lo he dejado todo, pero tengo más que nunca. Y el tiempo es el mayor esclavo que existe. O aliado, si te das cuenta de que el tiempo son tus propias acciones. Tú eres el tiempo moviéndote. Cuando tú te mueves, el tiempo se mueve. No el tiempo se mueve para que tú te muevas. Pero claro, esto significa hacer un trabajo de profundidad, de autoconocimiento, de autodominio, para poder llegar ahí. Y eso es lo que se necesita. Y eso sí que lo necesita todo el mundo que esté escuchando este podcast y más allá. Porque a la gente le da miedo conocerse a sí mismo. La gente no quiere mirar hacia adentro porque no quiere ver lo que ve. Y eso es todavía más doloroso. Lo pondría así. Gracias.
has dicho que con 40 años has descubierto el tipo de vida y la vida que quieres vivir. Y en este trabajo, sobre todo en la Gran Victoria, que como bien señalabas, se cumplen 2 años, ¿cuál es el engaño que has descubierto que creías que tenías y que seguramente uno y que ves que afecta a la inmensa mayoría de la gente? No he tardado 40 años en descubrir la vida que quiero vivir. Esto ya lo he averiguado antes. Esto lo empecé a averiguar con unos 35 años. ¿Ah? Apertura de control de acceso del tren a destino Valladolid. Eso ha sido un paso importante en mi vida. Lo que he descubierto con 40 años, y porque yo no pensaba que podría llegar a esto. No pensaba que podría llegar a realizar mi propia existencia de esta manera tan bestial. Y utilizo bestial, que yo no soy una persona que utiliza adjetivos extremos, porque no encuentro una sola palabra. De momento no puedo explicar la experiencia. De momento no puedo explicar lo que he resuelto. De momento no puedo explicar cómo ha pasado, qué ha sido. No, porque no es viable. No es viable explicar algo así. Solo se puede vivir. Pero el gran engaño han sido varios y han ido por fases. Uno en 2021, que fue el miedo existencial. El miedo existencial que golpea a cada ser humano, o azota o aflige, que es el miedo a no ser nadie. Y entonces querer, defender ser alguien. Y no somos nadie ni nada. Somos el vacío original. Y en ese vacío original cabe absolutamente todo. No se puede ser lo que tú quieres ser, ni lo que tienes en la mente, ni lo que te dicen en la autoayuda, ni lo que te han explicado, ni lo que se puede comprender. No, se puede ser únicamente una cosa, y es todo. Porque si no eres todo, estás separado. Y si estás separado, estás sufriendo como sufrimos el 99,9% de los seres humanos. Ese fue uno. Y después de ahí sentí, cuando llegué, después de un viaje de 3 años de oscuridad, sentí que llegué al punto final. Dije, vale, pero esto no ha acabado aquí, lo sé. Ahora sí que te puedo decir, esto ha acabado. Y esto tiene implicaciones muy grandes, no me importa. Yo sigo igual, no ha cambiado nada, pero ha cambiado todo. Y ese último despertar, porque que despertar, para los que piensan en la iluminación, en ser el Buda y en todas esas historias, el despertar es salir del engaño. Necesitas el engaño para poder despertar. De hecho, el engaño es despertar. Fue darme cuenta de cuál es la agonía existencial humana. Y es el miedo tremendo, el pavor, el terror, en lo más profundo de nuestro ser, incrustado de vivir toda tu vida pensando desde el inicio que eres un error. Y se me ha mostrado absolutamente en todos los 40 años cómo esa agonía que tenía y no era consciente. Por eso mi búsqueda en todo momento, en todo lugar, sin cesar, costándome incluso mi vida, costándome todo lo que tengo, apostándolo y arriesgándolo todo. Sabía que había un lugar. Está resuelto, porque la experiencia que he vivido, el trabajo que he hecho, el subir y aislarme en una montaña y decir, de aquí no me muevo, no importa cuánto tiempo pase hasta que no resuelva esto, y no sé lo que es. Tener esa firme determinación y no salir de ahí y perder el tiempo,
perder el tiempo, mi vida, yo, mi mente, mi cabeza, mi ser, perder todo y mostrarse y decir no. Mis 40 años han sido una obra de arte, como la Gioconda, y lo siguen siendo. Es el Rembrandt de mi vida. Cada segundo de mi vida es el Rembrandt de mi vida. Cada segundo de mi vida, cada segundo de la vida de cualquier ser humano, de cualquier ser, para mí eso, todo eso, sea lo que pasa en cada uno de esos segundos, en todos esos seres, cabiendo absolutamente todo, eso es la gran victoria. Muchas gracias, Isra. Por aterrizar alguna cuestión, no sé si ya última pregunta. Hemos estado trabajando sobre este, era un encuentro de alto rendimiento holístico. Así que, como decía, para aterrizar, para que las personas que nos escuchen, sí que me gustaría preguntarte, Isra, si podrías, sobre todo, algunas de las prácticas, hacks o mejoras en cada una de las dimensiones que más te estén impactando, que más puedan impactar seguramente a muchas de las personas que nos escuchan. El alto rendimiento holístico, el método, tiene 4 áreas correspondientes a las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Si yo tuviera que elegir, ¿no? Entiendo que me estás pidiendo que elija mis favoritas o las que yo compartiría. Si yo tuviera que elegir, primero ahora la gracia o la bondad del alto rendimiento holístico es que todas las prácticas afectan a todas, pero algunas son más prominentes, ¿no? Porque meditar te afecta mentalmente, pero también emocionalmente, también físicamente y también espiritualmente. ¿Por qué? Porque esa separación que vemos entre las 4 dimensiones es solo para todos nosotros que vivimos en un mundo dual, pero esa separación no existe, es todo, uno. La meditación es puro alto rendimiento holístico, el correr es puro alto rendimiento holístico, escribir lo es, porque no, pero primero, pues como vivimos en un mundo dual, pues vamos a jugar con la dualidad. Bien, jugando con la dualidad, diría, en la parte física, una alimentación óptima, en mi caso, cruda y vegana, fisiológica, verde, viva, con excepciones cuando me da la gana, literalmente, y con entre 2 días de ayuno a la semana, entre 1 y 2, más bien siempre son 2 días de ayuno, solo agua alcalina, habiendo salido de un experimento de ayuno alterno, un día ayuno, un día comiendo durante 140 días, que lo he terminado hace poco y cuando vuelva publicaré sobre el experimento, que tengo monitorizado. La alimentación, ese ayuno, para mí es importante, para mí es la clave de que a mí nunca me falte energía. Físicamente, técnicas de fuerza, técnicas de elasticidad, movilidad, articulaciones. Desde que he descubierto las artes Shaolin, no hago más que enriquecerme y dispongo de un abanico del cual puedo nutrirme y afortunadamente también nutrir a otros, que utilizo una técnica taoísta que aprendí de un maestro taoísta italiano llamado Alfredo Meola, que me ha ayudado a compensar mi cuerpo fortaleciendo una barbaridad mi tren superior. El equilibrio físico para evitar el desequilibrio que lleva a lesiones, dolores. Por eso mi espalda sufría tanto, porque estaba más desequilibrado, tenía el tren inferior mucho más poderoso que el superior. Físico es un mix entre deporte sano, alimentación sana, cuidado del cuerpo sano, porque tú puedes estar matándote a hacer deporte, pero luego tienes contracturas, tienes tensión, entonces necesitas relajarte, ¿no? O sea, por un lado te relajas, por otro lado cargas, descargas.
la alimentación, el terapias, el ajuste quiropráctico que en ocasiones es necesario. Y justo he publicado un podcast con Alex Collet, que es un experto en quiropráctica, donde explica las necesidades de la columna vertebral, las necesidades de entender tu cuerpo, las necesidades de regular tu energía. Entonces, eso es a través de la respiración, pero también es a través del movimiento, también es a través de la fuerza. El Qigong, que serviría para físico, serviría para mental, significaría para lo que se conoce como el Qigong. El Tai Chi es increíble herramienta, es la herramienta más poderosa que yo he conocido para estar aquí y ahora. Y además de los grandes beneficios, es muy buena mentalmente, es muy buena físicamente, es muy buena emocionalmente, es muy buena espiritualmente. ¿Dónde la pongo? En todas. El bailar, el jugar, que puede ser físico, pero puede ser emocional, también es mental. Bailo todos los días. Todos los días desde hace un año bailo. Baile libre, consciente, y cada vez me dejo llevar más hasta momentos de absoluto trance. Tú los has visto. Utilizar la voz. Llevo realizando cantos armónicos, cantos armónicos y frecuencias sagradas desde... Bueno, frecuencias, vamos a quitarlo de sagrado. Frecuencias desde casi hace un año. Y eso me ayuda a abrir mi pecho, a abrirme, a tener una voz fuerte, y esa voz está conectada con mi interior. Mi interior habla, no yo, no mi voz, no mi mente. Y eso te desconecta de la mente, te conecta con tus emociones, al mismo tiempo es espiritual, al mismo tiempo físico. Practicar la quietud, estar quieto, contemplar siempre que puedo, es clave. Escribir en un diario. Escribir, porque antes tenía miles de diarios, el diario estoico, el diario matutino sabiduría, no, ahora no los necesito, porque los he hecho durante años y años y años sin parar. Ahora integro sobre la experiencia más increíble que existe, vivir. Cada día integro y digo, ¿qué ha pasado hoy? ¿Y qué extraigo de ello? Y la verdad, en la mayoría de ocasiones me sigo sorprendiendo, y lo hago todos los días, el tiempo que sea necesario. El sol, baño del sol, no mirándolo fijamente, solo si es de muy, 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 muy temprano, pero por la mañana. Si tienes la suerte de poder tomar el sol, tú lo has visto, un sol que te entra, te penetra, solo tienes alegría y bienestar en el cuerpo, y eso ya setea, marca tu día. Las respiraciones, en ocasiones calmadas, gentiles, en ocasiones fuertes cuando las necesitas, pero también la forma correcta de respirar, desde abdomen, pecho, clavícula, y regulando la respiración para desarrollar tu capacidad respiratoria. ¿Por qué? Porque lo más importante, cuando tú quieres ser tu propio maestro, cuando quieres conocerte a ti, cuando quieres andar el camino de la maestría de vivir, ¿por dónde empiezas? Por lo único que te mantiene vivo, respirar. Si tú no optimizas tu respiración, estás jodido. Eliminar categorías, etiquetas, palabras, utilizar más el silencio para no confundirnos con tantas palabras, tantos conceptos, tantas cosas, que si estoy iluminado, que si ahora tengo estrés, que si soy adicto, todo eso son solo conceptos. Claro que eres adicto y claro que tienes estrés, pero también eres no adicto y también estás relajado. Tenemos todo. Si tú no concibes, una de las cosas que más me ha impactado y me ha ayudado a esto, a resolver mi vida, es no darme cuenta, sino interiorizar y vivir que me cabe todo. Yo soy el tío con más reglas del mundo y el que más las rompe. Entonces, es importante que la gente entre adentro y vea todo lo que no quiere ver y que vaya más allá.
cueste lo que cueste, porque es la única forma de verdad vivir en paz dentro de tu guerra, vivir tranquilo en tu intranquilidad, vivir cómodo en la incomodidad, vivir feliz en la infelicidad, fluir cuando no se fluye, porque todo eso son conceptos y términos vacíos, únicamente desprovisto de caracteres específicos y únicamente con la sustancia que nosotros añadimos en base a una mente que no para de maquinar ilusiones que nosotros nos las creemos como si fueran reales. La verdad, utilizo siempre lo que voy necesitando. Agradecer cosas. Lo llevo haciendo durante varios años y ha reescrito la reprogramación escasa. Agradecer, decir cosas por las que me siento afortunado, decir cosas por las que me siento agradecido, cosas por las que me siento altamente favorecido, cosas que veo que son un regalo, cosas por las que estoy enamorado, cosas por las que me siento orgulloso, cosas por las que me siento afortunado, que creo que lo he dicho, o bendecido, que no lo había dicho. Sé que son muchas, pero yo quiero cosas buenas entrando. Quiero conducir, y esto, si no lo entrenas y lo reprogramas tú, no se reprograma solo. Realizar mucha movilidad, mucha elasticidad, cuerpo ágil, mente ágil, cuerpo ágil. Disfrutar de baños calientes, de duchas calientes cuando toca caliente, duchas frías cuando toca frías. Trabajar la fuerza, porque cuando trabajas el poder te sientes poderoso. Y esto es algo que con las artes externas del Kung Fu, de las artes Shaolin, que es el Kung Fu, y con las internas, que es el Qigong, ha sido una explosión. Llevo 3 años practicando sin parar. Esto es lo que más me funciona a mí ahora mismo. En ocasiones ni siquiera lo uso y me desproveo de todo. Lo utilizo cuando lo utilizo y de un día a otro soy capaz de desproveerme de todo ello y no marcar la diferencia. Y esa es la clave, no volverte dependiente de tus hábitos, de tus hacks, algo que yo he tardado toda mi vida, pero tienes que llegar a tenerlo todo para entonces decir, vale, me he traído aquí, pero lo sigo necesitando, porque llega un momento en el que no lo necesitas, pero lo sigues teniendo a la espalda. Entonces te haces esclavo de tu disciplina, de tus hábitos, de tus habilidades, porque crees que sin ella no eres nadie. No, tú sí, primero no eres nadie y todo lo que eres lo sigues siendo, con eso, sin ello, con mierda, sin mierda, con lo que quieras añadir, con lo que quieras quitar, porque a la pregunta de ¿qué dejas marchar? Nada. A la pregunta de ¿qué quieres atraer? Nada, porque no te sobra ni te falta nada, te cabe todo, te llena todo, lo tienes todo y no puedes quitar nada, porque en el momento que quites algo, toda esta pieza maestra se viene abajo. En el momento que añadas algo, toda esa pieza maestra se viene abajo. Por eso no se puede mejorar, por eso no se puede crecer. Eso solo es una ilusión, es solo un término. Ese es el gran engaño de la autoayuda. Pues muchas gracias, Sierra. La verdad que de nuevo agradecerte tu compromiso, tu implicación, tu cariño, tu empatía y tu trabajo en este retiro que sin duda he disfrutado y que recomiendo a todas aquellas personas que nos estén escuchando a que viven una experiencia de verdad y que merece la pena, sin lugar a dudas. Gracias, Óscar, porque llevas dándolo todo desde que yo te conozco, como he dicho antes, y ha sido un lujo y un placer verte evolucionar así y rendirte a mis embestidas sin fin y a subir el nivel y tú seguir mostrando el nivel necesario para ese nivel. Y encantado, tío. El viaje siempre continúa, siempre es aquí y ahora. Y te voy a preguntar, yo te voy a pedir, ¿cuál sería tu pregunta para los oyentes? Más que... La pregunta que haría es que si se dan cuenta
de que muchas veces vivimos en piloto automático. Si somos conscientes de que estamos viviendo realmente o si vivimos otro tipo de necesidades que nos marcan las circunstancias o otra gente. ¿Te das cuenta de ello? ¿Y qué hacer al respecto? ¿Y qué hacer al respecto? Gracias, Óscar. Y gracias a todos vosotros si estáis escuchando este podcast, este episodio. Compartirlo con alguien, que le llegue a una persona, solo una, y a ver qué pasa. Y si estás escuchándolo en Spotify o en Apple Podcast, considera por favor dejar una reseña o responder a la pregunta de Spotify, una valoración. Nos encanta saber que estás ahí, que nos ayudas a seguir subiendo en los buscadores y pasar ya las 6,5 millones de escuchas, con más de casi 400.000 personas que nos escuchan de todo el mundo. Gracias y vamos a ello. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa. Gracias por haber escuchado este podcast, por haberlo visualizado, por haber estado aquí, por seguir aquí, por sobresalir, por reinventarte, por liderar, por elegirte. No hay una Cenicienta a las 12, estamos aquí. Espero que hayas disfrutado y que tomes acción y que en los comentarios nos digas qué te ha parecido, qué te gustaría que tratásemos, qué te gustaría encontrar, qué necesitas, cómo te podemos servir mejor. Porque esa es la misión, servir, impactar, practicar, jugar, amar y vivir. Y para eso está este podcast. Así que vamos a ello. Cuento con tu apoyo, cuento con tu like, cuento con tu suscripción y ojalá entres en Spotify o en Apple Podcast y dejes una reseña. El viaje continúa.